Dos hombres, dos historias, dos encuentros, dos reacciones, dos respuestas. Un solo Dios. Eso es lo que ocurre apenas en 17 versículos en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. Es la historia de dos hombres, uno que va a pasar a ser realmente muy famoso y un protagonista que por lo menos vamos a tener el registro. Hubo cientos de protagonistas en la historia de la iglesia, pero la Biblia nos regala especialmente el protagonismo del apóstol Pablo, quien fue Saulo, y de ese encuentro un poco quiero hablarte, aunque no es el encuentro que más me interesa compartirte. El encuentro que me interesa más que nada compartirte es el encuentro que tuvo un personaje que no pasó a ser tan registrado por la historia, pero que fue inmensamente importante para que la historia de todo lo que tiene que ver con el apóstol Pablo llegara a nuestras vidas. Ese personaje se llama Ananías. Y es uno de mis personajes favoritos. Me encanta Ananías. Te dije que esta era la historia de dos hombres, de dos encuentros, de dos reacciones y de dos respuestas. ¿Por qué? Porque los dos se encontraron con Jesús. Uno tuvo una reacción, el otro tuvo otra. Uno tuvo una respuesta, el otro tuvo otro tipo de respuesta. Cuenta la Biblia que Saulo, aquel que era el perseguidor de la iglesia y que iba camino a Damasco para encarcelar y castigar a aquellos que se habían apartado de la fe judía y abrazaban ahora la fe en Jesús, dicen que el encuentro que tuvo fue un encuentro que le produjo estupor, lo desacomodó, lo desarticuló. La reacción del apóstol Pablo fue una reacción llena de miedo, llena de sorpresa, llena de una alteración adentro suyo que realmente lo puso nervioso. Yo creo que el nivel de estrés de aquel Saulo fue realmente altísimo cuando se encontró con Jesús mismo. Y fue nada más ni nada menos que aquel a quien él perseguía, que le preguntó: ¿qué haces, Saulo? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te ocurre para actuar como estás actuando? Y la Biblia dice que Saulo termina definitivamente ciego y termina viajando, llevado a Damasco para ir a una casa donde lo hospedaron con esa afección. Del otro lado, en la otra escena, está el querido Ananías, que también se va a encontrar con Jesús, que también va a tener un encuentro sobrenatural, nada más ni nada menos que con el creador del universo. Pero la reacción es completamente distinta. No hay estupor, no hay más sorpresa que el simple hecho de encontrarse con Jesús. Pero la diferencia está en que Ananías no es la primera vez que se encuentra con Jesús. Ananías ya viene teniendo una relación con Jesús. Probablemente, como todo buen discípulo de Jesús, oraba a diario, buscaba conocimiento en las Escrituras, tenía una relación particular con Jesús. El día que Jesús se manifestó sobrenaturalmente, algo que también te puede pasar a vos y me puede pasar a mí, para Ananías no fue tan extraño. Te dije que había dos respuestas. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Que todavía no era el apóstol Pablo, era Saulo. La respuesta de Saulo es: ¿quién eres, Señor? La respuesta de Ananías es completamente distinta. La respuesta de Ananías es: ¿qué quieres, Señor? Una respuesta habla de desconocimiento. Una respuesta habla de que no sabía con qué se estaba encontrando. La otra respuesta habla de disposición. Pero antes de hablar de disposición, habla de relación. Ananías para mí es un personaje precioso porque encarna todo lo que creemos en las Escrituras, en la Biblia, acerca del Dios que quiere tener una relación definitivamente fresca, espontánea y natural con aquellos que lo seguimos. Es la vívida encarnación de lo que vos y yo debemos vivir, de aquello a lo que Dios nos invita. Ananías es el hombre que se relaciona con su Creador. Es el hombre que toma a su Creador no solamente como Dios creador de todas las cosas, sino como maestro y hasta como amigo. A tal punto que la Biblia nos cuenta que Ananías recibe esta situación, lo escucha a Jesús, le pregunta qué es lo que quiere y Jesús le va a traer un encargo
que realmente, a eso sí quizás le llama la atención a Ananías. Pero es interesante cómo lo toma Ananías. Ananías no tiene ningún problema de responder, no hay temor en su reacción. Perdón, Jesús, ¿me estás hablando del mismo Saulo que yo creo que me estás hablando? Aquel que hemos escuchado que persigue a la iglesia y que encarcela a los cristianos. A ver, Jesús, yo soy tu discípulo. ¿Qué está pasando? ¿Estamos hablando del mismo Saulo? Y Jesús conversa. Hay una conversación preciosa que tiene las particularidades de la conversación entre dos amigos. Y Jesús le explica, le dice, no, ya toqué la vida de Saulo. Saulo ya no es el mismo. Yo lo elegí para que haga cosas importantes en mi nombre, para que vaya y le predique el evangelio a todo el mundo, aquellas personas, aún aquellas personas que no son judías, para que se conviertan a mí y caminen bajo mis principios y mis valores, se conviertan a mí. Ese es el encargo. Y la Biblia cuenta algo que me parece fascinante, que de alguna manera Ananías tuvo que memorizar o tomar nota de la dirección a la que Jesús lo enviaba. Y Ananías, después de aquel diálogo amistoso con el creador mismísimo del universo, salió de su casa y caminó hasta una calle con una dirección. Una calle y una dirección que al día de hoy no sé si la podríamos encontrar si viajáramos hasta Damasco, pero que definitivamente existió y que hoy en día existe aunque no sepamos dónde está. Hubo un lugar preciso y exacto en la cotidianeidad, en la vida de todos los días de Ananías, que se le hizo propia y que quedó registrada en la historia. Y fue en ese lugar donde Ananías ora por Saulo, Saulo recupera la vista y hasta el día de hoy lo conoceremos como el apóstol Pablo, aquel que viajó por todo el mundo conocido anunciando el evangelio de Jesucristo. La pregunta es, si Jesús se presenta en tu vida, de hecho Él se presenta y quiere seguir presentándose, ¿estás más cerca de la reacción de Saulo o estás más cerca de la reacción de Ananías? Ojalá todos podamos abrazar el mismo espíritu y la misma relación que el querido Ananías. Que Dios te bendiga mucho y que todos de alguna manera podamos cada día, todos y todas, cada día podamos parecernos un poquito más a Ananías.